Lección número 52. ¿Qué será? Será. Alba está intentando navegar por internet, pero la conexión no funciona. Está moviendo histéricamente el ratón, pero el cursor con forma de flecha se queda inmóvil en la pantalla. Intenta pulsar las teclas del teclado, pero el ordenador sigue sin reaccionar. Alba se pone tan nerviosa que le entran ganas de lanzar la CPU por la ventana. La idea de no poder chatear, consultar el correo electrónico o mirar el Facebook casi parece el fin del mundo. Ya sé qué voy a hacer. Voy a llamar a Esteban. Es tan majo. Seguro que va a arreglar el ordenador. Esteban llega a casa de Alba y echa un vistazo al ordenador. Comprueba que el disco duro está bien. Elimina algunos programas inútiles que ralentizaban la velocidad del ordenador y también desfragmenta el ordenador, pero sigue sin funcionar. Creo que vamos a tener que formatear el ordenador. En una hora todo va a estar arreglado. ¡Qué bien! Por un momento pensé que no había pagado la tarifa de internet y que, por eso, me habían cortado la línea. ¡Ay, Esteban! ¡Qué majo eres! Primero con la fiesta sorpresa que me organizaste y ahora, arreglándome el ordenador. Esteban intenta disimular que se había puesto más rojo que un tomate cambiando de tema. Anda. Una revista científica y tecnológica. Vamos a leer lo que dice. A ver, aquí hay un científico que se aventura a hacer predicciones. Los robots harán toda la faena de casa. Eso será muy cómodo y ahorrará mucho tiempo. ¿Qué más dice? No todas las noticias son esperanzadoras. También dice que el nivel del mar aumentará 1 metro y que habrá guerras por el control del agua como las que existen hoy por el petróleo. ¡Qué horror! Mejor vamos a leer algo más lúdico. Por ejemplo, el horóscopo. ¿Crees en los horóscopos? Todos son mentiras. Es solo un juego. ¿Cuál es tu signo? Libra. Dice que ayudaré a una amiga a solucionar un problema técnico. Mira, ha acertado. Tú eres Virgo, ¿no? Dice que descubrirás que cierta fiesta sorpresa era mentira. Llevabas razón. Todos los horóscopos son mentira, ¿no? Ya funciona el ordenador. Voy a hacer una predicción sin ser astrólogo. Pasarás largas horas en las redes sociales, chatearás con mucha gente y tendrás todo el tiempo del mundo para seguir leyendo horóscopos por la red.